Solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos en este trayecto, en este viaje por la vida pastoral, por la vida ministerial de nuestro querido Padre César Sánchez, que ya está próximo a cumplir su aniversario sacerdotal. Y bueno, en este viaje hemos llegado hasta el año 2001. Ahora vamos a continuar del 2001 un poquito hasta estos días que estamos viviendo, ya un poquito en la actualidad. Y ya vamos a comenzar a ver al Padre César ya desde la óptica o desde la perspectiva del ejercicio pastoral directamente como párroco en las diferentes parroquias en las que pues ejerció su ministerio. Y dirían algunos por coincidencia, pero yo diría por diosidencia, estamos aquí en el templo Nuestra Señora de Guadalupe, de la parroquia San Isidro. Y precisamente en esa óptica, en esa temática, pues vamos a empezar o continuar, mejor dicho, este caminar, Padre, ya de su experiencia como párroco en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el año 2002. Para recapitular un poco, hermanos, recordemos que ya en el año 2001 el Padre ya concluía sus estudios, su doctorado, y pues ya le correspondía regresar al Salvador para ya ejercer su labor pastoral. ¿Qué pasó cuando volvimos de Roma? ¿Cuál era el boom en su momento, Carlos? El primer boom fue el clero, es decir, el clero, ¿cuántos doctores había? Solamente uno. Era un compañero que sacó su doctorado en filosofía. Bueno, el asunto es que cuando yo llegué, básicamente la recepción fue un poquito non grata, porque venía el doctor y como que a veces en nuestra falta de cultura, cuando tú vas abriendo el camino, muchas veces tenés que ir desmontando prejuicios, Carlos. Un prejuicio, por ejemplo, es que el sacerdote diocesano normalmente no se ha formado mucho. Nosotros, gracias a Monseñor Sáenz Lacalle, nosotros nos fuimos formando poco a poco muchos sacerdotes en el máster y en la licenciatura. Gracias a Monseñor Sáenz Lacalle, gran parte del clero de Santa Ana, yo diría que más del 50%, Carlos, estamos hablando de más de 100 sacerdotes en la actualidad, quizás unos 125 sacerdotes diocesanos, más de la mitad nos hemos formado. En este momento ya somos alrededor de 10 doctores especializados y quizás unos 60 con el máster o la licenciatura. Eso en su momento no se veía venir. Por eso cuando apareció el Padrecito César, de repente dijeron, aquí viene el que quiere hacer carrera. Honestamente no era esa mi intención. Pienso que si nosotros vamos viendo hacia atrás, ustedes se van a dar cuenta que sí me ha gustado estudiar. Yo desde que me gustaba la literatura, yo empecé a descubrir eso de ser rata de biblioteca. Y esa parte de mis formadores se dieron cuenta que a mí me gustaba mucho estudiar, muchísimo la lectura. A raíz de eso fue que entramos y una de las herramientas básicas para el doctorado es leer muchísimo. Es una de las cosas que si uno tiene ese hábito, siempre está constantemente, uno está estudiando, nunca deja de estudiar. Bien, volvimos a Santa Ana y en un principio por teléfono, yo llamé de Nueva York porque pasaba por Nueva York cuando estudiaba, ahí hacía parte de mis vacaciones pastorales cuando estaba en Roma. Y llamé al obispo de ese momento. El obispo me dijo, voy a mandarlo a tal parroquia de la ciudad. Pero por esa percepción equivocada de mis colegas, en su momento dijeron, no, mándalo a una parroquia más pobre y un poco de afuera para que él experimente la pobreza y se dé cuenta de la realidad socioeconómica de nuestra diócesis. Yo no vengo de una familia pudiente, vengo como tantas familias de una familia trabajadora, pero es obvio que nunca me ha faltado lo necesario. Y la otra verdad, a mí se me formó de tal manera que te preparamos para cualquier terreno, Carlos. A mí se me dijo, se va a preparar y tiene que prepararse en todo. Yo sé vivir, como dice San Pablo, con poco y en abundancia.
Y siempre el mismo principio, no es que ande con excesos. Yo mismo elegía mi estipendio, un estipendio que es el mínimo siempre. Nunca he comprado un carro de primera a propósito y lo he podido comprar porque es una opción y es una decisión, un estilo de ser sacerdotal que yo, por ejemplo, de Joseph Ratzinger, el cardenal, él nunca se compró un carro de primera, siempre de segunda. Ese es mi estilo. Pienso que esos ejemplos clásicos son bonitos porque no es que no va a andar en una carcacha, pero es obvio que para andar básicamente uno necesita un medio normal para transportarse. Empezamos en esa parroquia, mi primera parroquia, digamos, después de esa percepción y puesto a prueba, pasé de párroco, me mandaron a Nuestra Señora de Guadalupe. Era una parroquia que un colega párroco me dijo así, Carlos, me dice, ahí por lo menos vas a tener para tomar café. Mi pregunta fue, ¿y por qué café? Porque tiene bastantes palos de café. Ahí entonces esa era una ironía para que se dé cuenta que en teoría me mandaron donde no había para comer. Y qué paradoja, porque en esa parroquia había que ir todos los días en diferentes comunidades pobres. Era una parroquia donde los párrocos vivían fuera, porque no había sede parroquial. No era sostenible, no era congrua la parroquia. Gracias a Dios que yo estuve unos días en Catedral de Santa Ana viviendo, mientras construía, empezaba a hacer la casa parroquial. Decidí pasar la casa parroquial de una sede al Porvenir, porque era más adecuada por todas las razones digamos geográficas. Ahí empezamos a hacer y me dijo el obispo en su momento, quiero la casa parroquial y que me termine la fachada y el templo que ya estaba en un 70% de construcción. Gracias a Dios que me gusta construir, Carlos, a mí me gusta siempre. Empezamos a construir, y lo hice más o menos en 8 meses, eso ya estaba adelante. La casa parroquial y el templo parroquial ya estaba bastante avanzado. En septiembre de ese año, le dije al obispo, Monseñor, ya está el encargo. Él no se recordaba del encargo que me había dicho. Y él me dijo, entonces vamos a irlo a bendecir. Entonces él fue a bendecir, se dio cuenta, y a raíz de eso él tomó la decisión y dijo, ahora usted va a elegir entre 3 parroquias de la ciudad la que usted quiera. Pasamos 10 meses en Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Qué hicimos a nivel pastoral? Aparte de la infraestructura. El proceso cine se afianzó, hicimos un primer encuentro conyugal para parejas en esa parroquia y nos dedicamos siempre a la formación de los seminaristas. Ya desde entonces comenzaba como profesor del seminario. Eso que te dan en el seminario, cuando tú vas a dar clases, gracias a eso podíamos salir adelante. Más las limosnas, que eran pocas, pero la gente era muy buena y muy generosa. Y quizás voy a decir esto porque es justo y bonito. Donde yo esperaba que hubiera menos recursos y había más pobreza, donde más rico cenaba. Porque la gente siempre sacaba su pollito, lo mejor, iba de casa en casa, me daban a cena en las casas, así fue, no teníamos cocinera, y fue muy bonito como la gente fue generosa. Yo podría decirlo que fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, 10 meses, y al final el obispo dijo, bueno, vamos a pasar y elija una nueva parroquia, y ahí es donde pasamos a la siguiente parroquia que se llama también Nuestra Señora de Guadalupe, pero en la ciudad de Santa Ana, en la parte norte de Catedral, es la colonia que se conoce como Colonia Ivo. Pero si me quieres hacer una pregunta, Carlos, bueno, en cada parroquia nos vamos a detener un poquito. Ya que estamos hablando de Nuestra Señora de Guadalupe, si hay un aspecto muy característico del Padre César que hemos aprendido a conocerle nosotros los ceibeños, en especial de aquí de la parroquia San Isidro, es que el Padre César es muy devoto de María, es muy devoto de la Virgen, y tiene una devoción muy especial con Nuestra Señora de Guadalupe. Ahorita leyendo ya el historial suyo, ¿verdad?, en su ministerio sacerdotal, creo entender por qué. Pero más allá, Padre, del ejercicio pastoral como párroco de 2 parroquias que estaban bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe, en su vida de fe, ¿qué representa, qué significa la devoción, digamos, a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen en general, en cualquiera de sus advocaciones? Ese aspecto es un aspecto que yo agradezco a mi madre. Eso es como
esas de esas cosas que te quedan grabadas, Carlos, precisamente como tu mamá te evangeliza. Una de las cosas que mi mamá siempre me decía cuando ella ya poco a poco se fue adaptando a mi legalidad física, era esta frase, me decía, siempre en mis oraciones, el primero eres tú antes de dormir. Y siempre te encomiendo a la Lupita, porque la Lupita, ella te va a cuidar donde yo no te puedo cuidar como madre, ella te va a cuidar. Esa ternura materna con su servidor no solamente era de mi madre, Carlos. Yo nací el 9 de septiembre, un día después del nacimiento de la Virgen. Y misteriosamente, más que misteriosamente, providencialmente, la madre siempre ha estado a la par mía, la Virgen María. Siempre. Y especialmente la advocación de Guadalupe. Siempre ha sido como su regazo maternal. Incluso antes de terminar la tesis doctoral en Roma, yo te digo, iba a esa parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Brooklyn, Queens, y había un momento donde me encontraba con los mexicanos, con la celebración de Guadalupe, y era hermoso, y era el invitado especial del Padre César, etcétera. Y yo me recuerdo que a la Virgen yo siempre le he dicho cosas bonitas, y le dije, en una de las cosas que le dije a ella, permíteme, madre, terminar mi tesis antes del 12 de diciembre, para celebrarte el 12 de diciembre aquí en Nueva York, y va a ser mi ramo de flores, va a ser mi tesis doctoral. Así fue, y de hecho, gracias a Dios se dio todo para ese tema. Si nosotros vamos al tema de la Virgen, siempre ha estado ahí, Carlos. En mi primera parroquia mariana, la segunda parroquia mariana, la tercera parroquia mariana, la cuarta parroquia cristológica, la quinta mariana. Bueno, es decir, si nosotros comprendemos a nuestra madre, ella siempre ha estado de un modo muy bonito cerca de este sacerdote. Esa es una razón, Carlos, de fe. Padre, y bueno, una pregunta saliéndonos un poquito del tema. ¿Ha visitado a la Virgen en el Tepeyac, en México? Esa la visité cuando estaba de 14 años, cuando fuimos en peregrinación como scout. En ese tiempo fuimos, no he vuelto, con gusto yo desearía volver. Sí he estado en Portugal, en Fátima, en Lourdes y por supuesto en Torre Ciudad. Y he estado pues en estos santuarios marianos tan sentidos, ahí sí hemos estado. Ahora, es necesario como peregrinar constantemente hacia la Madre, sí, pero yo creo que pasa esto, Carlos. Es importantísimo descubrirla cerca de ti. Así es. Y darte cuenta que aunque tú no estés en un santuario famoso, grande, pero siempre la peregrinación debe ser parte de tu vida. Y sobre todo el rosario diario, constante. Y lo otro, hacerle caso a la Madre, porque ella nos invita a ser como Jesús. En esa medida, cuando nosotros vamos pareciéndonos a su Hijo, ella es feliz como madre y su protección nunca nos falta, Carlos. Muy bien, Padre, yo creo que nos ha dado cátedra sobre el amor a la Virgen, y efectivamente usted estuvo en la parroquia, bueno, digámoslo así, en la segunda parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe, aproximadamente de 10 a 11 años, ¿verdad? Del 2002 al 2013. Y luego, Padre, pasa usted a la parroquia cristológica, ¿verdad? La parroquia Divino Salvador, donde va a estar desde el año 2014 hasta el año 2021. ¿Cómo cambia, Padre, la experiencia pastoral en este sentido que hablábamos ahorita antes de comenzar? El sentido que los fieles permanecemos, ¿no?, en las comunidades, en las parroquias, y pues de una u otra forma uno crea ese vínculo especial con sus párrocos. ¿Cómo es, Padre, la dificultad que se puede presentar de ese cambio de parroquia, de dejar pues a la familia que se ha creado pues en la parroquia y pasar a una nueva realidad, una realidad diferente, con nuevas personas, sí, con nuevos caracteres? ¿Cómo es esa experiencia, Padre, del cambio de parroquia? Hay que decir esta parte en cuanto a Guadalupe del Ibo, que fue como de las 5 parroquias que he tenido, la parroquia donde eché raíces, se puede decir así. Y no eché raíces tanto porque la cabeza jerárquica hiciera esa actitud cómoda que a veces pasa, donde decir, no me complico y mejor no muevo a nadie. No fue esa la razón. Estuve ahí 11 años por mérito, por trabajo, por muchos resultados buenos. Voy a decir algunas cosas que son claves en la historia de la iglesia de Santa Ana. En esa parroquia, además de la infraestructura, gran parte de la infraestructura actual, casi toda o gran parte,
yo recibí el templo, la nave central terminada y una parte de la casa parroquial. Voy a decir eso porque eso es muy bonito cuando uno aprende a ser autosostenible. Esa lección desde que yo comencé, a mí me lo dijo el canciller de la diócesis. Va a llegar un momento donde Europa se va a cansar de ayudarnos. Y es importante que nosotros aprendamos a salir adelante con las ofrendas de la gente. Esa para mí fue como un eje transversal. Siempre lo he aplicado en todas mis parroquias, Carlos. A veces hemos recurrido a ayudas externas extraordinarias, pero lo normal no es esperar a que me manden tanto de Europa para comenzar. Yo siempre he pensado que si, aunque tú seas pobre, poquito a poco vas edificando tu casa, llegas muy lejos. En 11 años nosotros vimos en Guadalupe Ibu muchísimas cosas bonitas. Una casa parroquial de 2 plantas bastante completa, que no estaba. Una torre, un campanario que tampoco estaba. En la capilla Santísimo cambiamos todo el piso, ampliamos el atrio. Y después hicimos en una de las zonas de los territorios de la parroquia, había otros 2 templos. En uno de ellos hicimos un templo nuevo y una casa parroquial de 2 pisos nuevo también. Eso es totalmente nuevo. Y el otro templo, el tercer templo, lo mejoramos y lo ampliamos. Esa parte de la infraestructura, te voy a ser honesto. Ahí se toca esa frase que uno escucha de algún político de mi país. Cuando tú sabes administrarlo, voy a decir en palabras católicas, siempre alcanza. Y te sobra siempre. Y lo otro, uno adapta su modo de vivir de acuerdo a las ofrendas, pero sabiendo que es importantísimo, es prioritario la atención a la gente, darte cuenta que tenés que dar lo más bonito y lo mejor a la iglesia. Ese es un punto. El otro punto fue pastoral. En esa parroquia empezamos a trabajar con planes pastorales. Si tú me preguntas, el clero, ¿cuántos sacerdotes planificamos pastoralmente? No existe. En América Latina somos muy pocos los sacerdotes que tenemos esa claridad. No basta improvisar, no basta hacer una pastoral de eventos. Hay que planificar y monitorear el cumplimiento de esos planes. En esta parroquia nosotros aprendimos 2 cosas. Hice un plan pastoral vicarial, lo hicimos para 14 parroquias, el primer plan de Santa Ana, así surgió. Y después, en base a ese plan, elaboramos con mi equipo pastoral nuestro plan pastoral parroquial. Un plan quinquenal, 2 planes quinquenales muy bonitos. Eso fuimos monitoreando y nos dejamos ayudar por este experto que te decía, este médico que trabajó mucho conmigo. Él era experto en planificación, él lo condujo en la parte vicarial y en la parte parroquial. Así hicimos un plan que fuimos cumpliendo metas, evaluándonos, monitoreando la evangelización. Y ahí comenzamos el trabajo con la pastoral familiar, dándonos cuenta que es un eje transversal importantísimo, es la columna vertebral de todas las pastorales. Y el trabajo con acólitos, que fue muchísimos acólitos. Ya en su momento vamos a ver las fotos de cuántos acólitos tuvimos, acólitos y acólitas en su momento. Eso fue como esta parte, digamos, de fondo. Y la piedad popular, que a ti te gusta mucho, Carlos, la piedad popular. Nosotros, de pasar de una devoción a la Virgen de 3 gatos, por decirlo así, cuando íbamos con la Virgen, yo siempre le he apostado mucho a la piedad popular. No había Semana Santa. Cuando yo llegué a esta parroquia, no había Semana Santa. Es decir, había parte de la Semana Santa y gran parte de la piedad popular era en catedral. Todo el mundo iba para la catedral. Nosotros arrancamos ahí, hicimos todo. Las imágenes, el Santo Entierro, el Vía Crucis en vivo. Nosotros comenzamos en Santa Ana a hacer los Vía Crucis en vivo. Y esa piedad popular creció, se desbordó. Había una parroquia contigua que era como la campeona en piedad popular. Siempre que pasábamos en una avenida central nuestra, la Independencia, siempre nosotros nos dábamos cuenta que éramos 3 gatos y ellos muchos. Cuando nosotros empezamos a trabajar en serio en este tema, nosotros nos desbordamos. La parroquia más viva en ese tema era Guadalupe Ibu. Llegó un momento, Carlos, donde pasamos a la par y fue al revés. Nosotros llevábamos toda la calle y ellos llevaban un pequeño grupo de fieles.
Eso cuando tú trabajas en la piedad popular se va poco a poco incrementando. Para nosotros fue una experiencia hermosísima, muy bonita, y nosotros entrelazamos la parte litúrgica con la parte paralitúrgica de la piedad popular. Eso por decirte algunas notas. En su momento yo dije así, bueno, de los templos donde he estado, donde me gustaría a mí que me enterraran cuando muera, es en Guadalupe de Vivo. Eso es bonito que le escuchen los fieles que me conocen, eso es bonito decirlo. Ahora, en su momento, poco a poco Dios me ha ido llevando por otros caminos y Dios sabrá dónde vamos a acabar. Eso solo Dios lo sabe. Eso fue en la tercera parroquia llamada Nuestra Señora de Guadalupe. Después pasamos a la siguiente parroquia, que coincidió cuando el Papa Francisco llegó a ser Papa. Y el Papa Francisco dijo así, dijo Carlos, las periferias existenciales. Y él invitaba a que nosotros hiciéramos opciones por las periferias. Yo consciente que después de 11 años de una parroquia es bueno cambiar, es saludable el cambio. Yo le dije a mi obispo, él me lo propuso alguna vez antes, pero hay ciertos momentos donde todo se dio para que nos entendiéramos. Y me dijo él, mire, yo lo quiero nombrar para tal parroquia. Yo le dije a este obispo, monseñor, ¿por qué no me manda a tal parte que era una periferia de pandillas, Carlos? Era como la parte más delicada de las pandillas, un sector difícil de entrar. Porque en su momento yo fui párroco de ahí. En la primera parroquia que tuve, a mí me dieron esa parte, me la desmembraron y me la dieron como párroco. E introducimos un sistema integral de la nueva evangelización en su tiempo. Yo esperaba recoger los frutos para ver hasta qué punto se había logrado fraguar. Esa fue la razón. Y él aceptó, al final me dijo, bueno, a una colonia se quiere ir. Sí, monseñor, permítame irme y vamos a trabajar. Obviamente que fue una periferia, o lo que significa una periferia que no es que fuera fácil el trabajo, costó mucho. Porque lo difícil, solo para darte un poco el diagnóstico, lo difícil no eran los hijos metidos en pandillas. Lo más difícil era tratar con las mamás de ellos. Eso era más difícil. Y de hecho, nosotros en las misas, la gente que frecuentaba el templo eran, entre otras señoras, algunas mamás de ellos. Eso significaba que no era fácil la conversión, por muchas razones. Bueno, el trabajo lo hicimos, ahí también amplié la casa parroquial, estaba quizás en un 70% cuando yo llegué, eso fue en el 2014, y la concluí, la amplié. Y después el templo estaba también una parte de atrás del campanario, estaba sin acabar, lo concluimos e hicimos una mezquina con un coro amplio, con su campanario. Eso fue en su tiempo, el presbiterio, el confesionario, todo eso es fruto del esfuerzo de ese momento. Con los recursos, contando con los recursos de las ofrendas de la gente y con lo que a mí me daban de las clases del seminario, porque gracias a Dios eso me permitía, aunque fuera poca la ofrenda, me permitía salir con normalidad. Vivimos así, ¿cuánto tiempo? Fueron 8 años en esta parroquia. Una parroquia que ahora pues ya se mejoró, incluso pavimentaron un acceso a esta colonia gracias a las gestiones que en su tiempo hicimos. Eso fue así. Ahora tú vas a esta colonia y ya no es como, diríamos, ha cambiado esa realidad. Tú puedes entrar, hay acceso más bonito, se va mejorando y la plusvalía ha subido muchísimo muy cerca de esta colonia. Eso fue la segunda, esa era Divino Salvador. Y lo otro, como el patrón de esa parroquia era el Divino Salvador, que es el patrón del Salvador, y yo decía, ¿cómo celebran el 6 de agosto, que es la fiesta patronal? Dijeron, la transfiguración. Dijeron, no, aquí lo hacemos solo con la misa y algo sencillo. Pues nosotros hicimos el monumento al Divino Salvador, con el mundo arriba, igual que San Salvador, lo hicimos en pequeño, pero lo hicimos. Y fue muy bonito porque en Piedad Popular, nosotros hicimos lo que se llama así la bajada del Divino Salvador, nosotros lo dejamos por primera vez en Santa Ana, en esa parroquia, y es historia. ¿Se sigue haciendo, padre, todavía el día de hoy? Claro, se sigue haciendo, eso ha quedado. La Semana Santa tampoco había, y la montamos. Toda esa historia fue muy bonita porque a mí me encanta construir y cuando es de ingeniarnos y conseguir gente, es muy bonito ver cómo Dios te apoya y surgen manos para, aunque sean pocos los recursos, pero se logra salir.
Muy bien, padre. Y en esta parroquia, usted ya lo decíamos, estuvo del año 2014 al 2021, ¿verdad? Producto o como una motivación personal del llamado del Papa Francisco a ir a las periferias. Y luego, padre, concluyendo en esta parroquia, luego pasa usted a otra parroquia mariana, a un dogma, la del dogma mariano, la Inmaculada Concepción. ¿Y qué era la parroquia? Era la parroquia universitaria. Era una parroquia que en su momento, pues, el obispo tuvo que hacer el cambio. Y de repente apareció y me dijo, mire, quiero que vaya a tal parte, sin darme chance de elegir. Porque estuvo poco tiempo relativamente. Esa parroquia entramos, fue otro contexto porque habíamos hecho mucho, le habíamos apostado mucho a la formación de los laicos. Los domingos nosotros teníamos todas las parroquias, ese esfuerzo lo coordinaba su servidor, tanto en la parte de pastorales en general, como especialmente en su momento la pastoral familiar. Ahí llegábamos las parroquias de la ciudad y las parroquias de toda la diócesis, los fines de semana, aprovechando las instalaciones que son muy amplias. Es un campus muy grande, Carlos, muy grande y muy bonito. Ahí estuvimos en esa parroquia que básicamente es interna al campus universitario. Vivía adentro en la casa de huéspedes 1 año y 9 meses más o menos. Ahora esa experiencia fue mariana, hay que decirlo. Aportamos, por ejemplo, el altar, se le hizo, insertamos una Sagrada Familia, ahí continuamos trabajando con la pastoral familiar, hicimos cosas bonitas también de piedad popular dentro de la universidad. No había santo entierro, lo hicimos dentro, incluso había cruces en vivo, lo continuamos haciendo, fue muy bonito. El momento que nosotros vivimos ahí, pues, es una experiencia también enriquecedora. Ahora, ese momento es obvio que el Señor marca los tiempos. Y yo pienso que hay un momento donde tienes tú que ser fiel a la verdad y no traicionar tu conciencia. Y darte cuenta que tienes que aprender a hacerlo en comunión. Aunque ese vínculo conlleve en ciertos momentos ciertos sacrificios que son obvios. Esa razón, digamos, esos dos vertientes lo quiero decir. A mí me ha gustado servir a la verdad, no traicionar la verdad, y menos de mi conciencia, y la otra parte, no romper el vínculo de la comunión. A mí me educaron, Carlos, para que esa frase se la diga así: nihil sin episcopo, nada sin el obispo. Eso yo lo tengo bien claro. Y sé que siempre tengo que obedecer. Eso es importante. Y por esa razón obedecí en su momento. Yo pienso que cuando uno obedece, nunca se equivoca. Eso es así. Y por esa razón en su momento, pues el Señor me dijo, ojo, es el momento de que tu horizonte se amplíe. Y es el momento de nosotros, va a llegar un momento donde vamos a contactar con el Padre René. Y el Padre René me llamó, me puso un audio y me dijo, Padre, véngase acá, aquí lo espero en Catedral de la Sede. Padre, y bueno, ya hemos recorrido hasta el año 2023 desde la óptica suya como párroco, pero según nos ha ido contando en todas estas experiencias, en este rato que hemos estado, tuvo también otras responsabilidades dentro de la diócesis, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿en qué consistieron esas responsabilidades, Padre, a lo largo de estos periodos que usted estuvo en las diferentes parroquias? Yo pienso que aparte de los encargos de la cura de almas, una parte que a mí me ha gustado mucho es la parte de acompañar y formar. Esa parte, nosotros, elaboración de planes pastorales también. Nosotros a nivel nacional hicimos un plan pastoral nacional de familia. Y después también hicimos una parte de un plan pastoral diocesano y un plan de pastoral parroquial. Yo engarzamos, Carlos, la parte nacional, diocesana y parroquial. Yo hasta el momento no conozco ninguna parroquia que lo haya hecho, ninguna. Primera experiencia que nosotros vivimos ahí, estando en mis últimos años, yo diría de los más o menos del 21 en adelante. Okay. E incluso los encargos de la pastoral familiar. Yo era el encargado diocesano desde que estaba en la Guadalupe Ligo hasta mis últimos días en la diócesis de Santa Ana. Estaba al frente era el asesor diocesano de pastoral familiar. Esta experiencia fue muy bonita porque abrió un horizonte amplísimo. Eso significaba darte cuenta de la importancia enorme de apostarle a la teología de la familia.
porque se ha hecho mucho teología del matrimonio, pero poco se conoce y se ha obrado pastoralmente en la teología de la familia. Eso poco a poco empezó a insertarse, se fue abriendo, y a medida que ha pasado el tiempo, pues nuestra comprensión de esa pastoral, gracias a Dios, es más bonita y de un modo especial se ha aclarado aquí en La Ceiba. Padre, y ahorita que ya se acerca su aniversario sacerdotal, ¿qué le pide usted al Señor para los años que la providencia le permita continuar en esta misión? ¿Cuál es su petición, su súplica, su acción de gracias a Dios en este aniversario sacerdotal? Primero que pienso que hay que agradecer, Carlos, el don del sacerdocio. Darte cuenta que todo don divino es un regalo invaluable. Primera cosa. Y después darte cuenta que ese don requiere la respuesta al don. Yo estoy aquí en La Ceiba como una respuesta al don de mi sacerdocio, que definitivamente no fue nada fácil en que yo cambiara mi proyecto humano por el proyecto del Señor. No me arrepiento en absoluto, Carlos. Ese es un primer punto. Y decir otro, la presencia de mi Padre Dios, de nuestra Madre de Guadalupe, ha estado en todo momento. Yo cuando vine acá a La Ceiba, por ejemplo, de las cosas que yo le decía al Señor era: Señor, dame la gracia de morir siendo sacerdote, de nunca dejar de celebrar misa. Esas fueron las gracias que yo especialmente le pedí a ella y a Jesús, a la Sagrada Familia y a San José. Yo pienso que solo entender eso y luego decir dos cosas quizás son importantes. Yo no soy un sacerdote de pastorales de eventos. Yo desde más o menos mi tercera parroquia, yo he aprendido a ser un sacerdote de procesos. El Papa León en la última encíclica dice lo siguiente: debemos apostarle a los procesos, iniciar procesos y dejarlos que fraguen, que maduren. Esa es mi experiencia, porque somos distintos a los políticos. Los políticos le apuestan a los cargos de poder. No, nosotros como iglesia le apostamos a los procesos. Eso en mi caso yo lo tengo bien claro. Por tanto, a mí no es que se me cayera la baba por cargos, Carlos. Eso yo lo tengo bien clarito. No es que a mí es que tal cargo le van a dar tal otro cargo y si no le dan tal cargo se va a morir. Pues a mí en absoluto me quita el sueño. Los cargos son un tiempo, por un tiempo determinado, y lo que hay que aprender es a servir. Gracias a Dios que la pastoral familiar me ha enseñado la importancia fundamental de la vocación al amor, al ágape. Y eso supone que donde Dios te ponga, lo grande es servir, como la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, es la más grande, y nunca tuvo cargos así relevantes ni importantes, y es la más grande. Esa elección, voy a ser honesto, Carlos, esa elección sí la aprendí yo muy clara después de pasar de la última parroquia a La Ceiba. Eso ha sido como las premisas con las cuales yo he venido a La Ceiba. Por tanto, si me preguntas, incluso me decían, ¿alguna percepción? ¿Cuál fue su percepción de La Ceiba cuando vino? Voy a decir así, como nosotros ya hemos caminado bastante, igual que el Padre Jesús. Con toda honestidad. Ya nosotros no nos asustamos de nada. Sí. Y lo otro, no es que nos escandalicemos absolutamente de nada. En todas partes se cuecen habas, dice el refrán. Y eso es así. Y no nos extrañamos. Sabemos que eso es parte del camino de ser sacerdote. Yo estoy aquí para servir donde el obispo diga. Eso es así. Y doy gracias que el Señor me permita seguir siendo sacerdote. Bueno, Padre, ahorita que estamos aquí en el templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe y que nos ha introducido usted en lo que la advocación de Nuestra Señora ha representado por usted, pues yo creo que en nombre de todos los fieles, Padre, que le sintonizan, que le escuchan, los propios de aquí de la parroquia San Isidro, pues más que todo, más que un simple deseo, es una oración recordando siempre aquellas palabras que le dijo la misma Virgen a Juan Diego en los momentos de tribulación: hijo mío, el más pequeño, ¿de qué te preocupas? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y la otra parte bonita, aparte de eso de la mamá, yo siento a la Virgen que es de las mamás que te dan así valor. Exacto, cuando te ven así un poquito aguado, te dicen, no hijo, póngale ganas y siga. Y lo de Jesús, a mí me gusta esa frase, yo se la he escuchado a Monseñor Munilla, muy clásica, decirle, no tengas miedo, porque yo voy a estar contigo.
Esa frase a mí me ha quedado muy clara con Jesús. Él me ha dicho, aquí estoy yo, no te voy a dejar. Esa parte con más de alguno del equipo de pastoral familiar lo compartimos. Tocamos la presencia de Dios Padre, tocamos la presencia de San José, que también está aquí. Le hemos tocado, sabemos que ellos son nuestra familia en la fe y nuestros guardianes. Bueno, así hermanos, hemos caminado, hemos recorrido, hemos andado y hemos llegado hasta el año 2023. Y nos hará falta la última parte, que va a ser con broche de oro, la cereza del pastel de lo que ha sido el año 2024 al presente, ¿verdad? Así que Padre, seguiremos en este caminar a la espera de la siguiente parte. Dios mediante, vamos a continuar con esa última etapa y la última parte vamos a dejar ya los testimonios. Van a escuchar a ver qué dice Carlos, qué dice Nora, qué dice Tavo, qué dice Rudy y otros tantos seres que están cerca de nosotros. Bien, Padre, muchas gracias y cuente con nuestras oraciones siempre. Has venido a la